Hoy tenemos con nosotros a Rocío Lacasa que nos va a explicar un poco más en qué consiste la ansiedad, cómo gestionarla, por qué nos pasa, cómo se puede atajar, cuáles son los procedimientos que utilizan los profesionales en este ámbito. Y la tengo por ahí ya esperando, voy a ir a por ella. Hola, Hola, Rocío. Anne, ¿qué tal? Wow. Oye, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Eh, Sé que vas a abordar un tema que interesa muchísimo, que es la ansiedad. ¿Tú eres psicóloga o psiquiatra? Me suena que me dijiste que Psicóloga, psicóloga, psicóloga. vale. Sí. Y además tienes un perfil en el que vas explicando muy claramente a la gente cómo pueden abordar lo que le está sucediendo y acompañas a personas a entender un poco más lo que les está pasando. Y la Mm. ansiedad es algo que, si ya existía antes, ahora está a flor de piel de la población, yo creo. O sea, creo que no hay nadie que no conozca a alguien que sufra ansiedad o alguien que dice, tengo ataques de ansiedad. No sé en qué grado, no sé en qué punto se empieza a decir que esto es de verdad ansiedad. Cuéntanos un poco cuáles son los antecedentes y cómo se puede diagnosticar a alguien que tiene un cuadro de ansiedad claro y evidente, ¿no? Perfecto. Lo primero que la ansiedad, efectivamente, parece que ahora hay más o que la gente tiene más ansiedad, pero también es porque lo está compartiendo. O sea, la ansiedad se ha empezado a poner de moda hace unos años, pero es una experiencia universal que acompaña al ser humano de siempre, ¿no? Esa anticipación del futuro, esa necesidad de control, esa tendencia del ser humano a que las cosas funcionen como él quiere y no como funciona realmente la realidad. Pero sí que es verdad que se está hablando en los últimos años mucho sobre el tema, afortunadamente. Y por otro lado, también desafortunadamente, porque lo que observamos es que muchas personas están simplemente agotadas, agotadas con este tema de la pandemia, con exceso de trabajo, y lo que están sufriendo es un agotamiento y que es un tema que puede mejorar mucho si simplemente toman descansos, empiezan a darse cuenta de las exigencias que están teniendo, si hay reformas en el sistema y demás. Pero quiero decir que no todo es ansiedad, como ahora os iré explicando, ¿no? Porque también estamos un poco saturados. O sea, por un lado, lo primero que te quería decir, Anne, es que me parece maravilloso el proyecto que estás haciendo, me parece fundamental Sí. compartir cada día además con ese esfuerzo que supone, ¿no? Información valiosa. Y también quería llevar la atención a la gente que nos esté escuchando, que claro, con la era de la información, hay veces, lo que me comenta la gente y lo que yo he vivido, no sé si tú, que hay tantas teorías, tantas técnicas, tantos modelos, que uno también se puede, si no aprende a cómo escuchar y cómo integrar y digerir toda esta información, se puede sentir abrumado como un océano de ¿por dónde empiezo? A ver, me están hablando de esto, de esto, de esto, eh, y es muy interesante, pero al final lo estoy viviendo como más información que acumulo, en lugar de vivirlo como una transformación. Entonces, aparte del qué, que es fundamental y que no se hacía hace años y que, pues gracias a Dios, es que a mí me llega gente a la consulta que sabe más que yo de psicología, es espectacular, ¿no? Pero también hay gente que sabe muchísimo de psicología, pero sigue sintiendo ansiedad o sigue sintiendo miedo. Entonces yo lo que aprovecho esta oportunidad, ¿no? Para la gente que está en redes sociales consumiendo información, que pare y la escuche para tener una experiencia, no para seguir acumulando datos, teorías y técnicas, sino que escuche, observe y note lo que le hace sentir esas comprensiones. Eso es lo primero que quería compartir, porque no sé si a ti te pasa, pero que hay veces que tanta información por un lado da mucho gusto, ¿no? Pero puede ser también generar confusión en algunos casos. Sí, y una saturación después para nada, ¿no? Claro. Sí, sí. Mm, mm, Buena aportación, bien hecho, sí, señor. mm. Me ha gustado la idea de que efectivamente existe la ansiedad que siempre ha habido, pero que quizá deberíamos discernir entre un agotamiento por Sí, esta sensación de tensión acumulada, de esa resiliencia que hemos aplicado
ante la incertidumbre, que no pasa nada, tenemos que aguantar, y además quejarme no está bien porque hay gente que está peor, porque gracias a Dios tengo salud, porque bueno, no pasa nada, porque todo el mundo está mal, porque fulanito ha perdido el trabajo, porque el otro no sé qué, porque fíjate, porque está todo el mundo fatal, porque está fatal, entonces aguanto, y eso es agotamiento de darle mucho a la cabecita, darle vueltas Efectivamente. y ponernos como, venga, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, pero me angustio pero me canso, y luego está, supongo, la ansiedad ya, que ahora me vas a contar un poco en qué consiste y cómo la podemos diferenciar, y si efectivamente el agotamiento, pues eso, darte cuenta de que estás agotado o agotada, Mm. bien, acepto este cansancio, me calmo y pienso en positivo, y si ahora nos dirás, pues si tengo que quejarme, me quejo, y si tengo que llorar, lloro, y adelante, y todos juntos, y pongo un poquito de alegría y de agradecimiento, y luego lo que sí que es ansiedad, que sí que necesita un acompañamiento de un profesional, Sí, como en vuestro caso, ¿no? Es sí, sí, distinto. sí. Vale, Distinguirlo, pues efectivamente. ¿Cómo se diagnostica? Pues te tienes que fijar al final en la sintomatología, ¿no? Cuando esa angustia que tú acabas de representar, ¿no? De "Ah, me falta el aire", pues estos síntomas a nivel físico, de insomnio, ahogo, sensación de ahogo, no hay ahogo, pero sí hay sensación de ahogo, tensión corporal, al corazón, ¿no? muchísima, También, sí. el corazón a tope, taquicardia. Mm. Pero fíjate que de nuevo, ahí todos esos síntomas son sensaciones en realidad, y es el cuerpo muchas veces tratando de buscar el equilibrio, tratando de autorregularse. ¿Cuándo se convierte en ansiedad? Eso, hay un punto de ansiedad, y eso surge porque estoy anticipando y estoy percibiendo amenazas donde no las hay. ¿Que las pueda haber en un futuro? Puede ser, pero ahora mismo no las hay. Entonces eso me lleva a esas sensaciones de el sistema nervioso, de lucha, huida, parálisis, que ya conocemos. Pero el problema continúa o comienza a veces cuando también interpreto las propias señales, claro, como otra amenaza en sí misma. Entonces ahí ya eso que era una sensación y que no era ansiedad, o sea, era una sensación del cuerpo haciendo una función De necesaria para defensa, sí, para autorregularse. protegerse, sí. Claro, lo interpreto como, esto debería quitármelo si voy a estar siempre así, porque será esto y me lo van a notar, y ya es cuando alimento, ¿no? Y se convierte ya en un síntoma en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado, sintomatología física, que muchos que nos estén escuchando se verán identificados, o nosotras por momentos también, ¿no? Porque como decimos, es una experiencia universal cuando uno se pierde de más en el pensar. Y luego, pues muchos pensamientos de preocupación, de estar anticipando demasiado, darle demasiadas vueltas. Hablaste con Rafael el lunes y estuvisteis distinguiendo entre ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, fobia social y demás. Pues bueno, en cada caso al final, es la experiencia del miedo, de la ansiedad, que toma diferentes formas. Puede ser pensamientos más de rumiación y preocupaciones, no del día a día, de a ver si mi jefe me va a despedir o tal, que son cosas realistas, sino las obsesiones, pues ideas no tan convencionales o no tan ajustadas a la realidad que estoy viviendo. Entonces la persona pues ahí identifica que se está perdiendo en obsesiones, y que el criterio para dar un diagnóstico es cuánto me limita mi día a día, porque todos nos podemos perder en una obsesión o ser conscientes de que le estamos dando vueltas de más a cualquier problema, ¿no? Imaginario o real. Pero cuando ya hay un diagnóstico que requiere ese tratamiento que comentabas, es cuando ya me está limitando y estoy llegando tarde al trabajo por quedarme pensando, o estoy renunciando a quedar con amigos por... Entonces, sobre todo, uno de los criterios es cómo afecta mi vida cotidiana. O sea, una cosa es que por unas circunstancias X de que mi trabajo está en peligro real. Mm. Tengo una crisis de pareja, mi papi está en el hospital muy malito, estoy viviendo una circunstancia de fin de curso en el que no llego a todo, me meto en un atasco y de repente me entra algo puntual que después baja y que no se repite nunca más, y que es un momento en el que dices, me ha dado con Sí, perdón de la expresión, perdón, no es muy ortodoxo, un jamacuco de repente en un no, momento, ¿no? jamacuco tal cual. Vale, pero luego la otra vez cuando esto se va repitiendo en el tiempo y te das cuenta que además empiezas a tenerle miedo a esa situación, porque además es un miedo irracional a cosas que en principio
no tienen por qué suceder, pero a mí me están limitando a volver a conducir o volver a ir en metro o volver a salir a estar con mis amigos porque sé que en cualquier momento me va a dar porque es un disparo puntual incontrolable Ujú. y que me voy a pasar mucho apuro o me va a aislar o me van a mirar o me voy a desmayar Claro, o sea, claro. cosas distintas, ¿no? Exacto. Entonces, para mí ahí es básico que la persona comprenda a fondo su experiencia, lo que está viviendo en ese momento y qué es la ansiedad y qué no es, ¿no? Porque, de nuevo, hay muchísimos modelos por ejemplo, si vas a los modelos de psicología, una persona con ansiedad, un psicólogo de cierto método te dice que es por las pulsiones, que la infancia, su padre, no sé qué, tal cual, entonces hay un carácter masoquista, que nos perdemos ahí en una teoría. Otro que es conducta, estímulo-respuesta, tal. El otro, los esquemas mentales, no sé qué. Otros de dudoso rigor, en fin. Sí. Pero la cuestión es, hagas lo que hagas, hay que ir a la raíz. O sea, el cambio en la ansiedad para ir de una persona que está viviendo su día a día con esta sintomatología a pasar a la calma, y una calma como natural, no a través de técnicas y técnicas y cada vez que siento ansiedad técnica, sino que surja de una forma más natural. Eh, la base está, yo contemplo así el cambio, como un cambio radical, refiriéndonos no a un cambio extremo, sino un cambio de raíz, de comprender la experiencia de base, cómo estoy experimentando la realidad y cómo estoy experimentando estas sensaciones, cómo se crea el pensamiento, porque veo que las técnicas cognitivas, que son súper efectivas, y por ejemplo los 4 pasos de Rafael me parecen como muy claros y muy aplicables en la práctica, que es lo que necesitamos, pero hay mucha gente con la que hablas y dices, no, claro, ya sé que mi pensamiento me genera una emoción. Y tú dices, pero vale, lo entiendes, tiene su lógica, es como muy obvio, pero realmente lo estás comprendiendo. O sea, realmente estás teniendo una comprensión notada de la verdad fundamental que eso supone, que un pensamiento está generando una sensación. Porque es como que a nivel teórico lo entendemos muy bien, encaja en nuestro, ¿sabes? Lo vemos claro, pero si yo me sigo sintiendo igual, es que no he acabado de comprenderlo. Y esto tan simple para mí y vamos, para la gente con la que trabajo y para los mentores con los que me he ido formando, es como la clave de no sigas acumulando, como decía al principio, más modelos, más tal, sino vete a la base y entiende cómo generas la realidad. Cómo, o sea, ¿qué es un pensamiento? Una interpretación, claro. Imagen, palabra que se te haga una sensación. Y a partir de ahí, de eso tan pequeñito, pero tan profundo, ir comprendiéndolo, todo lo demás va surgiendo con mucha más claridad, ¿sabes? Pues alguien con fobia social, que ya le ponen el diagnóstico de fobia social, que también es otro problema del lenguaje, ¿no? Afortunadamente se está diagnosticando más, fobia social, TOC, ansiedad generalizada, pero por otro lado, si el profesional no te explica bien en qué consiste ese diagnóstico y el poder del lenguaje, o si uno no conoce el poder del lenguaje. Me llegaba el otro día un cliente que me decía, me han diagnosticado un trastorno evitativo de la personalidad. Ya, o sea, ¿cómo entiende la persona ese concepto? Ya, ¿cómo se identifica con el diagnóstico? Y cómo eso va a facilitar que siga evitando y que le han puesto una etiqueta y no han ido más allá. Bueno, todo eso para mí es importantísimo, ¿no? Entonces, ir pasito a pasito desde la base, para, no esto que dicen de un rascacielos, cuanto más alto quiero que sea y hacia dónde quiera llegar de mis objetivos, mis deseos profesionales, todos los retos que tenga, primero vamos a esa base de comprender de una forma muy simple cómo funciona la experiencia y cómo Sí, la ansiedad es una ilusión. si yo quiero, por ejemplo, llevarme bien con todo el mundo, porque es algo que yo tengo muy incorporado y huyo del conflicto y soy una persona, intento estar en paz eso también me supone un ejercicio diario, estar todo el día como a buenas, bueno, y se ha Sí, entrenado, pero claro, si imaginemos que escucho por ahí que una compañera, una amiga de repente me dice algo así como, es que nunca me tienes en cuenta. Nunca me tienes a mí en cuenta, tú a mí. Me lo dice alguien que para mí es importante. Entra primero por el sentido de los oídos. Por tanto, a mi cerebro llega ya
desde el sentido de la escucha. Llega antes a la parte emocional que a la parte cognitiva. O sea, es decir, que esa interpretación llega de una forma con el tono de voz que me lo ha dicho, con las palabras de tú nunca a mí me tienes en cuenta. Y si ya he dicho antes que para mí es importante que todo el mundo estar a buenas con la gente y más con una amiga, tal. Todo eso, la interpretación de eso, provoca en mí un choque, Tensión. un disparo, en el que yo tengo que ser consciente de que efectivamente es lo que me dice, más la interpretación de lo que me dice, más lo que yo traigo ya en mi mochilita de tengo que estar a buenas con todo el mundo. Y si además en esa circunstancia yo estoy en un momento de tensión y me da la sensación de que no cuida a mi amiga y de esto, de y yo, todo eso hace boom. Pero si yo me como el elefante a trocitos y digo, a ver, Ah, espera, a ver cómo está mi amiga, a ver en qué situación me lo ha dicho. Igual me lo ha dicho porque necesita hablar conmigo, igual me lo ha dicho en broma de tú nunca me tienes en cuenta. Entonces, lo que yo creo que también nos estás invitando es a que analicemos también cómo nosotros interpretamos y qué bagaje llevamos y aprendamos también la parte de la lengua y del habla, no tan importante la lingüística de las palabras, el peso que tienen, que igual la palabra nunca, el no me haces caso, bueno, pues también depende de cada uno, ¿no? Ese es igual un ejemplo que aporto yo sin no, tener no, mucha idea, completamente. pero Es tal cual. Y si no nos damos cuenta de eso, claro, vamos en piloto automático. O sea, imagínate esa situación que cuentas de tu amiga, entonces tú respondes de forma reactiva, pues yo siempre te llamo, no sé qué, sí. y ya estamos las dos perdidas en una realidad paralela que nos genera tensión, y luego nos quedamos parloteando, como digo yo, con qué ha pasado, qué no ha pasado. Y entonces, como tú muy bien dices, poner conciencia a ver qué ha pasado aquí. Ha habido una frase, unas palabras que se han pegado una sensación de tensión, y desde esa sensación de tensión he seguido alimentando el proceso. Así que efectivamente ir a ese proceso tan básico, pero que ahí está la... A mí me ayuda, yo lo noto cuando me entra algo, además sobre todo a nivel auditivo, soy muy auditiva. En cuanto me llega algo así que me distorsiona, me pone triste, el corazón hace y intento darme cuenta, vale, ya está. Y es como si cogieran el ratón en la pantalla, lo dejo ahí, lo suelto y digo, ahora me encargo de eso. Y luego vuelvo. Exacto. Porque hay solución. Entonces vuelvo otra vez, clic, clic, abro, hago como un rebobinar lo que me ha dicho a nivel auditivo. Y digo, ¿qué soluciones tienes? Y hago pa. La llamo. Le digo, oye, ¿qué te pasa? Jo, perdóname, pa. Lo siento, ta. Si eso te hace sentirte bien, vale. Pero siempre sabiendo que hay un filtro, que hay normalmente un canal de mensaje, WhatsApp o audio o tal, que no la tengo delante y si la tengo delante aprovechar para también, si no es el momento de responder y decir, pues anda que tú, ¿sabes? Un poco Sí, de, vale, sí, a ver, filtremos las cosas, porque sí, si sí. no... Sí, en lugar de estar reactivas, ¿no? Ante lo externo, y parece que mi amiga o parece que el mensaje me ha traído este sentimiento, es como ir entrenando esto de saber y recordar momento a momento que ese sentimiento, esa tensión que estoy sintiendo no viene ni del mensaje ni de mi amiga, sino viene de que bueno, que me ha impresionado o me ha hecho conectar con algo antiguo, con la creencia, con lo que sea, que ya examinaré cuando sea. Simplemente me doy cuenta en este momento que esta reacción no viene ni del mensaje ni de mi amiga. Y esto es espectacular y se nos olvida continuamente que nuestros sentimientos y nuestra ansiedad y nuestra calma no provienen de lo de fuera, ¿no? Y de nuevo es otra verdad que es como ya lo sé, ya sé que no proviene del trabajo ni de la pareja y tal, pero eso nos olvida en nuestro día a día, ¿no? Y entonces es recordar eso, de esa tensión ha venido por un pensamiento que a veces localizo con facilidad, identifico y digo, ah, vale, es que he pensado esto. Otras veces no, pero sé que es de un pensamiento. Ya, como tú dices, luego lo analizo, luego no, o lo que haga falta, ¿no? Pero sé, entonces eso me ayuda a estar menos reactivo. Y al final las personas que vienen con un diagnóstico de ansiedad generalizada, crónica, ¿no? Se supone desde hace 15 años, o con TOC, o con cosas como que impresionan mucho, ¿no? Y dices, no, pues tiene un TOC, tiene tal, y que parece como muy, puede ser muy limitante y la persona sufre muchísimo, no quiero decir que no. Pero está hecho, eso tan gordo, está hecho a base de un poquito de, o sea, de esto sumado en el día a día que se convierte en cómo me relaciono con la realidad y con mi experiencia. Entonces, Y la ansiedad generalizada
¿todo esto se va adquiriendo a través de la experiencia vital o ya se nace también con una predisposición? O dependiendo de los recursos y las herramientas que hayamos desarrollado desde pequeños, pues tenemos más facilidad de gestionarlo mejor o peor. Claro, este es el debate eterno, ¿no? Sí que nacemos con un temperamento, con un sistema nervioso como más preparado o sensibilizado a captar las amenazas o un sistema nervioso más reactivo. Y esa es una parte. Otra parte importante, como sabes bien, es el aprendizaje, claro, es como la relación que he tenido con mis padres, quién me han dicho que soy, qué me han dicho que he de hacer en el mundo, cómo funciona el mundo. Y claro, bueno, pues sumamos las dos cosas y entonces hay un dicho que me gusta mucho que es condiciona más tu código postal que tu código genético. Es decir, es más aprendizaje que genética. Y sea cual sea tu genética, para la ansiedad, pues se puede reaprender cualquier cosa que puedo reconocer que quizás, como te digo, me asusto más o tengo mayor tendencia, mayor facilidad a anticipar, a ver los riesgos ante una situación. Y eso si lo uso a mi favor es magnífico. Pero si no me doy cuenta que ante una situación de futuro, ¿no? Cualquiera, ya sea profesional, de pareja, lo que sea, mi cabeza tiene la tendencia y la facilidad de plantearse los 40 escenarios posibles, si yo no soy consciente de ese proceso y que esos 40 escenarios no están pasando ni van a pasar, sino que va a suceder un escenario y sucederá cuando suceda, momento a momento, se irá desplegando esa realidad, no va a venir todo de golpe, pues bueno, pues convivo muy bien con esa tendencia y la uso a mi favor y hay empresas que lo valoran muchísimo, ¿no? Esa capacidad de analizar riesgos. Simplemente me tengo que dar cuenta de lo que está haciendo mi cabeza. Como te digo, va a pasar algo, una reunión de trabajo y ¡boom! Y eso, y puede pasar esto, puede pasar lo otro, tal, y no me doy cuenta, estoy a la vez viendo una película o estoy con amigos y mi cabeza, entonces claro, uno hace esa sensación de tensión que me decías, ¿no? Con el ejemplo del mensaje, de repente abrumado, nerviosísimo, sin saber que es simplemente que estaba pensando, así de simple, que han aparecido 40 escenarios y que esa sensación no viene de la reunión de mañana y me está confirmando que la reunión de mañana es peligrosa, sino que simplemente me he perdido momentáneamente. Llevo la atención ahí, respiro, el cuerpo puede tardar un poquito más, un poquito menos en calmarse, va a otro ritmo, pero no va tanto de analizar esos 40 escenarios y qué haría en el escenario A, qué haría en el escenario B, sino confiar en que el escenario que surja, pues ya veré lo que hago con él, ¿no? Esto, si se hace de una manera calmada y poquito a poco, al principio no saldrá, luego no saldrá, es verdad que empiezas a crear nuevas vías neuronales y que tu cerebro aprende también unos nuevos caminos para entender y le enseñamos que aunque hay muchas opciones, no las tengo que decidir ya, ni tampoco pasa nada si no es la acertada y que o sea, siempre volver a la calma es un ejercicio que se aprende, se entrena y nuestro cerebro aprende nuevas sinapsis, crea nuevas sinapsis, ¿no? De Sí. alguna forma. Sí, se entrena, eso es lo interesante. A ver, aquí funciona lo que dicen, la pastilla que funciona es la que uno se toma, ¿no? Hablando de cualquier método. Entonces, yo también animo a la gente que si le apetece empezar por el tema de la meditación, pues tema de la meditación, pero que medite profundo y que medite todos los días. No de repente, cuando lleva 15 días meditando, sale una nueva teoría de no sé qué, entonces me meto ahí, sino entrenar y hacerlo, convertirlo en un hábito. Y que a veces, pues que no requiere a veces tanto esfuerzo, ni a veces requiere sentarse a meditar media hora militarmente desde la exigencia, sino estar más atento a lo que decíamos, ¿no? Al principio, a cómo funciona mi experiencia y cómo aquí y ahora estoy a salvo, aunque se me olvide. Y eso poquito a poquito va generando esa nueva ruta neuronal de conectar con más facilidad con esa confianza que está ahí, ¿no? Y que se ha ido entorpeciendo por tanto pensamiento. Hay dos cosas que me gustaría que contaras. Hay mucha mujer en este foro. Si hay alguna relación directa entre la ansiedad y las hormonas, preguntaban por aquí, los cambios importantes en la edad de la menopausia, por ejemplo, Sí. o cualquier otra situación hormonal de la mujer, puede ser
embarazos, pospartos y demás. Y luego, ¿qué relación hay y cuántas bondades puede aportar el deporte a la ansiedad? El Ujú. ejercicio físico me parecen dos cosas interesantes también. Perfecto. Pues en cuanto a las hormonas, sí, afecta, o sea, depende del ciclo y depende de la etapa vital, sí que es importante. Tengo un vídeo muy interesante con Sebi Verdaguer de PNI en el que lo explica muy bien y que da muchos datos. Entonces, sí, indudablemente las hormonas nos afectan. Yo creo que nos deberían dar un sueldo extra simplemente mensual por eso. Pero entonces es conocerlo, comprenderlo, tomar acción y entonces ver de qué manera mi nutrición puede ayudarme en este sentido, el ejercicio como ahora vamos a hablar, pues no sé, una medicación, un tratamiento, lo que sea, con un experto. Y a partir de ahí también darme cuenta, de nuevo, que no estar, no, es que son las hormonas, ¿no? O sea, y entonces como son las hormonas, pues nada, no tengo mucho que hacer. Sí que en parte me ayuda a aceptar algunos síntomas, ¿no? Y me ayuda a aceptar y recuerdo, vale, estoy en este momento de mi ciclo o estoy en esta etapa de mi vida y bueno, pues las acepto sabiendo que hay una causa, ¿no? Porque a veces nos crea mucha angustia decir, ¿de dónde está viniendo esto? No entiendo por qué me está sucediendo esto, me estoy volviendo loco, soy débil. Entonces, saber que hay una causa eh, exógena, digamos, o física, pues nos ayuda. Pero una vez hecho eso, seguir trabajando también a nivel físico, mental y emocional y espiritual desde otro lugar. O sea que hacerse cargo de ello y seguir trabajando. Saber que todo se pasa también, en este caso, ¿no? Exacto. Sí, porque eso sí que es un ciclo. Y sí es verdad que bueno, el deporte ayuda para todo, el ejercicio físico. Yo creo que cualquier persona te recomienda a nivel estrés, cualquier El cosa, deporte. desarrollo muscular, psicomotriz, da igual. Es que la actividad física no se nos tiene que olvidar que más o menos, pero hay que hacerla todos los días un poquito, ¿no? Completamente. Al final, parte de, o sea, la ansiedad, el miedo se siente, y la calma se sienten en el cuerpo. Puede haber pensamientos, pero hay pensamientos que si no te generan una tensión física, están ahí. Entonces, al final se trata del cuerpo y por eso, pues cuidar al cuerpo a través del deporte y además lo que se crea es muy interesante que es mejoras tu conciencia corporal, ¿no? Entonces, eh, las señales estas que muchas veces no escuchamos del cansancio o de la tensión, que pasan desapercibidas y acaban llamando la atención con el jamacuco que comentábamos o con me quedo en la cama y es que no me puedo levantar, no lo estábamos escuchando porque no estábamos atendiendo al cuerpo y el hecho de conectar con el cuerpo durante el ejercicio nos ayuda en ese sentido. También nos ayuda a tener más fuerza y flexibilidad. Lo mismo que necesitamos mentalmente, fortaleza y flexibilidad, pues en el cuerpo. Al final son inseparables, ¿no? Y vamos, o sea, imprescindible dedicar cada uno a su nivel, cada uno poco a poco y desde el gozo, no desde... El disfrute es verdad. Mm, Si hay la conciencia respiratoria, el yoga, el qigong, el mindfulness, todo lo que sea conciencia plena, ¿no? De qué eres y cómo te sientes y cómo escuchas a tu cuerpo, eso, el time out sí, qué importante, qué total. importante. Bueno, creo que hemos entendido un poco la diferencia entre un momento de ataque de pánico y lo que es la ansiedad generalizada. Hemos entendido que son interpretaciones y que vienen, muchas cosas vienen a raíz de una lectura, de una interpretación de un suceso. ¿Qué Ujú. más cosas podemos aportar a los que nos ven para entender un poco lo que es la ansiedad? Y si podemos dar unas pautas otra vez bien claritas de cómo llevarla adelante para gestionarlo, además de cómo nos siempre decimos en este foro, y ella lo acaba de decir, Rocío acaba de decir, hay mucha información, mucho ruido y pocas nueces, así que aprovechad también para echar mano de profesionales que saben. Cuando de verdad tenéis el pilotito rojo, cuando escuchéis de verdad el pilotito rojo, acudid a profesionales, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, gente que sabe, está preparada y que quizá durante décadas ha sido denostada o no lo suficientemente reconocida porque era como cuando ya estoy al límite y entonces voy. Y casi que me da Exacto. vergüenza reconocerlo. No, el acompañamiento de un terapeuta profesional es todavía a día de hoy para muchos un lujo, pero no lo desestiméis. Igual que vamos a la peluquería si nos hace falta, salvando las distancias y sin frivolizar, pero no estigmaticemos a una persona que siente la necesidad de una ayuda de un profesional porque está haciendo una inversión de tiempo y dinero
a largo plazo para ella o para él y para todo su entorno. Así que también eso es importante reconocerlo. Están pasando por aquí un montón de personas que nos están haciendo ver que la emoción es una cosa seria y que hay que atender a las señales de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro y de todo lo que está llegando. Cierro Claro, paréntesis. sí, la ansiedad no es peligrosa en sí misma, es como ahora voy a explicar, es una ilusión psicológica. La cuestión es que cuando vamos acumulando y vamos desoyendo esas señales del cuerpo y cuando no nos ponemos límites a nosotros mismos, porque a veces hablamos de hay que poner límites a los demás, el primero es a mí mismo, porque cuando me cuesta poner límites a otros es porque no me estoy poniendo yo límites en mi necesidad de agradar y demás. Bueno, en fin, si no paramos y consultamos con nosotros mismos o con un especialista, efectivamente, la ansiedad sí que puede acabar generando, claro, a nivel ya químico, físico, pues temas de, yo qué sé, digestivos, problemas a muchos niveles, ¿no? Entonces es importante tomárselo en serio y tomarse a uno en serio, ¿no? Sin, bueno, perder de vista lo que estoy sintiendo. Entonces, me gustaría explicar por qué la ansiedad es una ilusión psicológica y también por qué la ansiedad en sí misma yo no lo veo como una enfermedad o como un trastorno. Sí que acaba convirtiéndose en lo que llamamos un diagnóstico de trastorno, pero esa visión muchas veces, en lugar de impulsarnos a cambiar, nos hace identificarnos con el trastorno y nos quedamos ahí. Entonces, O sea que se puede decir que la ansiedad es perdóname, un sí, síntoma dime, o dime. una consecuencia. ¿El qué? ¿Que la ansiedad es causa? Es que yo a veces hago preguntas así, me Sí. columpio mucho, pero de No, me repente encanta, me me viene. encanta. La ansiedad es una consecuencia de algo que nos sucede y a su vez es un síntoma de algo más grande. Las dos cosas, o sea, al final, vamos a ver, la ansiedad es, ¿por qué digo que es una ilusión psicológica? Y a ver si así puedo ir respondiendo a la pregunta. El cerebro ha interpretado que hay una amenaza, ¿no? Esto ya lo sabemos y lo hemos escuchado muchas veces, pero hay que seguir comprendiéndolo a fondo. Entonces, usa todos sus recursos, despliega todos los recursos que tiene para tratar de protegerte, porque el organismo piensa que hay una amenaza. Entonces, de ahí empieza la sintomatología, ¿no? Del sistema de lucha, huida, parálisis, porque he percibido una amenaza y todos los pensamientos que empiezan a evaluar todo lo malo que puede pasar y a ponerse en los escenarios que hablábamos y tal. Y entonces, para mí, en mi perspectiva, esto es una ilusión del cuerpo. ¿Qué significa? No quiero decir que la persona no esté sufriendo, porque lo veo todos los días y se sufre mucho cuando no se entiende el malentendido. Pero es una ilusión en el sentido de que parece lo que no es. Parece que estoy fatal, parece que va a pasar Que me algo voy a terrible, morir, que me va a dar un infarto, parece que me voy a morir, que me va a dar un infarto, que estoy a punto de perder el control, que me voy a volver loco o que voy a acabar enfermando poco a poco. Y no es así. No estoy experimentando aquí y ahora lo que estoy pensando. Y lo parece y se nos olvida de nuevo. Entonces es como contamos en los sistemas de transformación que tenemos, eh, contamos un cuento que creo que es budista, no sé muy bien el origen, pero bueno, da igual. El caso es que hay un hombre que va por el desierto, ¿no? Y de repente ve una serpiente posiblemente venenosa. Entonces, sin tener que pensar demasiado su cuerpo, como comprendemos, ¿no? Empieza a tener un ataque cardíaco muy fuerte, a querer huir, pero no sabe, pero se queda paralizado a la vez. Entonces, el hecho de no poder huir y estar paralizado, entonces empiezan a venirle ideas, empieza a marear, empieza a sudar, empieza a temblar y de repente echa un segundo vistazo y ve que es un trozo de tela y automáticamente se calma. Hace uff, y todos los síntomas desaparecen poquito a poco, pero desaparecen. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí lo importante y lo que yo cuento en mis sistemas y en mi método es que no se necesitan muchas técnicas, sino que solo se necesita ver lo que está pasando. Ver, comprender. Y al ser una ilusión, no hay que tratarla, sino que hay que verla y desvelar el truco que está sucediendo, ¿no?
Entonces, cuando voy teniendo esta comprensión y la voy viendo en todos, ¿sabes? Las obsesiones que uno crea y a dónde se va y la persona hipocondríaca, ¿no? Que a ver si me viene mucha gente, a ver si tengo ELA, porque tengo fasciculaciones o cualquier tema, o COVID o lo que sea, ¿no? Eh, de nuevo, darse cuenta de cómo funciona esto, de esta ilusión. Entonces, causa-consecuencia es todo uno, o sea, es todo Claro, consecuencia sí, de perderse en el pensar, sí. y no comprender la Ujú, experiencia. Esta es una visión que a mí me gusta compartir, ¿sabes? Porque lo que decíamos al principio, nosotros hablamos de los niveles de la transformación y tú también sabes mucho, Anne, de esto, estás formada en PNL, ¿verdad? ujú. Y que es interesantísimo, me pareció revolucionario, ¿no? Todo lo que aprendemos a través de la PNL. Y nosotros hablamos de 5 niveles de la transformación, ¿no? Ante el cambio personal, todas estas perspectivas, ¿cómo las ordenamos? Entonces está lo primero, el nivel del comportamiento, que es lo que hago influye en cómo me siento. Por ejemplo, la técnica de exposición que hablabais el lunes. Si yo tengo un perro, pues poco a poco me voy acercando al perro y me doy cuenta de que no es peligroso. O si hago deporte, o si cuido mi nutrición y también lo hormonal y tal. Ese es el nivel 1. Luego está el segundo nivel, que es el contenido del pensamiento, que también está se profundiza mucho en la psicología cognitiva, ¿no? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué historia me estoy contando? ¿Qué historia me estoy Ok, contando? Y entonces empiezo a contarme la historia más bonita, o si tengo un pensamiento positivo lo paso a negativo. Y es muy útil en muchos casos, pero tanto la exposición como las técnicas cognitivas también mmm, pueden tener el riesgo de estar haciendo un trabajo a tiempo completo, de estar controlando mi pensamiento y de condicionar mi bienestar a estar pensando en positivo. Y si tengo un pensamiento negativo, es como, venga, voy a buscar opciones para pensar en positivo, pero si estoy tensa, ya sabemos que no las encuentras, o si estoy sintiendo miedo, no te las crees. Entonces, no es tan útil en esas opciones. Luego viene el tercer nivel, que es la estructura del pensamiento, PNL, ¿no? De ya no es tanto qué pienso, sino cómo lo ¿cómo? pienso. El metamodelo y el... Exacto, que es interesantísimo y que nos aportó mucho a los que todavía no estábamos ahí con la psicología cognitiva, ¿no? ¿Cómo lo pienso? Pero de nuevo, a mí yo, por ejemplo, cuando hice el máster de PNL también me encantó, pero también me quedé como, wow, o sea, tengo 3.000 técnicas ahora, ¿qué hago? En cada caso que utilizo, que no sé qué, no sé cuántos. Y bien, es muy útil, súper efectivo, genera cambios rápidos Sí, y duraderos. sí. Pero para nosotros, cuando digo nosotros, digo mi hermano y yo, que yo trabajo con mi hermano, que él vivió un tema de ansiedad, muchos de por aquí le conocerán también. Bueno, el caso es que el cuarto nivel, que para nosotros es el más transformador, que es un poco de lo que os estaba hablando con el tema de la ilusión psicológica, es la naturaleza del pensamiento. O sea, si yo me olvido de cómo funciona el pensamiento, de que simplemente estoy pensando y me estoy olvidando de que solo estoy pensando, las técnicas de comportamiento, las técnicas cognitivas y las técnicas de estructura, bien, me van a funcionar, pero voy a tener que estar empleándolas todo el rato y cada vez que me siento mal, a ver qué técnica uso ahora y tal. Y es como recordar que estoy pensando. Así de simple y así de espectacular, que viene un poco de las tradiciones orientales, ¿no? Y que ahora la ciencia confirma también, la neurociencia y demás. Y entonces, el quinto nivel, para nosotros el interesante es como integrar un poco esto, pero dándole vital importancia a la naturaleza del pensamiento, a esto de es una ilusión, simplemente lo estaba pensando. Que no sé si lo explico bien o la gente Sí, conecta sí, con... sí. Aquí, bueno, no te estoy diciendo nada porque estás como bastante concentrada en el discurso, pero Sí, están muy agradecidos de tu forma de explicar todo. la voy a Podéis leer un poco. seguirla y buscarla porque tiene vídeos estupendos. Aparte que tienes mucha facilidad y locuacidad a la hora de expresarte. Comportamiento, contenido del pensamiento, estructura del pensamiento, naturaleza del pensamiento. Am, Me Y el falta quinto, una. integrar todos los Integración, niveles vale. son válidos. Ok, sí, pero es importante integrarlo, claro. ¿Das formaciones sobre esto, Rocío? O simplemente que ya es bastante, lo aplicas en tu forma de trabajar?
Sí, con las pues personas. nosotros tenemos en nuestra web, en Hermanos La Casa, tenemos un sistema de transformación, llamamos, ¿no? Que es hablando de todo esto y haciendo un recorrido por estos niveles de los que hablamos, que son 6 semanas en los que la persona escucha un audio al día, cada día un audio distinto, Okay. y que contienen, o sea, sobre todo nos centramos en experimentos psicológicos para que la persona tenga una experiencia, porque sabemos que la mayoría de gente que llega a nosotros, o la mayoría de gente hoy en día, sabe bastante, ¿no? sobre cómo funciona. O sea, siempre queda por saber, por supuesto, ¿no? Y siempre hay que seguir actualizándose, pero más que teoría, que también, y también la comparto en el canal de YouTube o en Instagram, sobre todo queremos eso que decíamos al principio de no más información, sino transformación. A través de meditaciones, no meditaciones clásicas como conocemos, sino centradas en... Visualizaciones o... Sí, sí, en reconocer sobre todo la naturaleza del pensamiento y tratar de ver esos clics y esto del lenguaje que hemos hablado. ¿Tiene algo que ver con, y ya también me meto ahí en jardines, pero Sí, con temas ericksonianos también a la hora de hacerlo sí, cuando habéis sí, hecho sí. los... Fíjate Sí, que la hipnosis ericksoniana, que por cierto tú eres amiga de Luis Bueno, ¿no? Que también sí, me formé con él. sí. Maravilloso. Es Es muy que amigo él de es un Luis. experto en, bueno, él de Sí, hecho se formó con Milton, me suena que se formó con él sí. o viene de su escuela de Milton Erickson, o sea que Pues yo me formé con él también y es vamos, un fantástico. maestro de la palabra. Y entonces, más que, claro, lo que hemos hecho nosotros, mi hermano que también sabe De muchísimo hipnosis. de psicología, de teoría de sistemas, del tema del lenguaje, ¿no? Se ha centrado más en ello. Y, y entonces, más que explicar cómo aplicar la hipnosis ericksoniana, tratamos de, en los propios audios, nosotros aplicar ese lenguaje Eso es, para meter a para la inducir. persona en Ujú. exacto, para inducir esa apertura. Apertura, según, ¿no? Esta una apertura depende. Claro, el tema de la hipnosis es súper curioso porque en realidad lo que necesitamos aprender es a deshipnotizarnos, más que hipnotizarnos, ¿no? En el sentido que vamos en trance con las películas mentales, ¿no? Y entonces es como la gente se sorprende, en plan, voy a hacer tú hipnotizas, haces hipnosis. Y digo, sí, sí, por supuesto, y si quieres hacemos una hipnosis para llevarte a donde tú quieras. Pero lo interesante es que te voy a enseñar a que salgas del trance de la hipnosis en tus películas mentales diarias, ¿no? Y entonces es entrar y salir de esos estados de conciencia. Sí, al final también todo radica en las películas que nos contamos, así hablando de forma coloquial, ¿no? Sí, Sí que me gustaría escuchar también un día a tu hermano, porque seguro que nos va a dar muchas pautas de precisamente eso, ¿no? De esas teorías del sistema, de cómo nos hablamos, de cómo nos dirigimos a nosotros mismos, qué palabras elegimos, que inconscientemente, porque ya hemos aprendido, ¡pum!, saltan directamente, ¿no? El no puedo más, o siempre exacto. me pasa lo mismo, o nunca me tienes en cuenta, o no voy a poder. ¿Qué hay todo? Madre Brutal, mía. brutal. Cómo nos Mm, impacta esas frases que tienen como un histórico, ¿sabes? Están ya en la conciencia colectiva, el no puedo más, ¿sabes? O el no puedo, sí, eh, lo que genera. O sea, es que genera una parálisis corporal sugestionada. Simplemente esa totalmente, frase, ¿no? totalmente, totalmente. Sí. Por aquí me están preguntando si también pasas consulta, dónde Sí. es. Me imagino que estás en Madrid, pero si quieres Sí, contar. estoy en Madrid, estoy en Madrid. Tengo sesiones sobre todo online. Es verdad que hay gente que vive en Madrid y nos vemos en la consulta, pero afortunadamente estoy viendo a gente de todo el mundo. Es una maravilla. Entonces lo pueden ver todo en la web, en la parte de o sistemas o sesiones, en, en hermanoslacasa.com. Hermanoslacasa.com. Sí. Por aquí han repetido mucho la pregunta Ujú. de la relación que hay entre la ansiedad y la depresión. Vale. Al final, cuando uno lleva mucho tiempo, hay muchos tipos de relación, pero la más habitual, que se diagnostica como trastorno ansioso depresivo, lo que suele suceder es que la persona está tan agotada, lo que decíamos antes, ¿no? De mantener esa tensión crónica que acaba pues sin energía, o sea, sin energía y entonces acaba con una depresión. Es verdad que lo que diferencia, es verdad que hay gente que no tiene una depresión clínica como tal, porque no está teniendo pensamientos eh,
de culpa intensos, ni está muy centrada en el pasado, ni tiene un sentimiento de inutilidad brutal, que es lo que más define a la depresión, pero sí tiene una depresión del sistema, en el sentido que está como una flor marchita que necesita ser regada y necesita reposo y necesita descansar y tal. Entonces, esto suele venir como consecuencia de una tensión crónica mantenida durante el tiempo y la sensación de que vivo en un mundo amenazante, en el que yo soy más débil de lo que creo y pues al final uno acaba, sí, deprimido con ese tipo de pensamientos. Entonces bueno, pues se trata parecido, dándote cuenta de nuevo de las películas mentales y Qué viendo cómo importante. afectan tu experiencia. Sí, Otra cosa también que aporto yo que he hecho muchas veces es eh, una frase, o sea, un hecho es un hecho. Mi hermano me suele decir, Sister, 90-10. Me dice, el 10% es el hecho y el 90% la interpretación. Si empezamos a tomar conciencia, que para mí es distinta a conciencia, sí, si empezamos a tomar conciencia de, si podemos incluso escribirlo, porque de la cabeza a la mano y al sí, papel, este brutal. ejercicio mola mucho, de cuáles son interpretaciones y cuáles son actos refutables, es decir, demostrables. Es decir, si mi amiga o mi hermana me dice no me tienes en cuenta nunca, este es el hecho. Me lo ha dicho, sí, porque lo tengo aquí en el móvil y me lo acaba de mandar. Vale, no me tienes en cuenta nunca. Eso es lo que me ha dicho. La interpretación de no soy buena amiga, es una egoísta, interpretaciones varias, está enfadada conmigo, no hace caso a las veces que le he llamado cuando ha estado su hermana también mal. Esto todo son interpretaciones, ¿vale? El hecho es el hecho y para eso, y aquí ya me columpio un montón, me parece que los chicos nos llevan una ventaja, son capaces de Sí. darle menos vueltas a las cosas y ahí me quito el sombrero, creo que ahí en general, y no nos gustan a nadie las generalizaciones, pero simplificar a veces ayuda bastante y darnos Sí. cuenta de que estamos interpretando y dando una vuelta de tuerca que no nos viene bien. Así que seamos conscientes de las... Y estoy poniendo un ejemplo muy No, no, sencillo, ¿eh? ejemplo Pero esto es súper más... gráfico Sí, y sí, de sí, nuestro día a día, que es lo importante al final. O sea, el sí. día a día, cómo me manejo con el mensaje de mi amiga, con el email del jefe y con el portero de mi casa. O sea, eso es el cambio personal, ¿no? Esos pequeños ejemplos cotidianos y que Mira, se por van aquí sumando. se van sumando. Mira, Ricardo, creo que ya sé lo que le vas a decir, pero yo te lo leo por si acaso. ¿Cómo se eliminan los síntomas de la ansiedad? Y te va a decir ella, pues yendo a la fuente, yendo a la fuente. Pero ala, venga, por ahí. Claro, mira, una de las cosas que hacemos nosotros, fíjate que después de hacer el sistema de 6 semanas, las personas que trabajan con nosotros tienen la opción de, de entrar en Como en Casa, que es como una membresía que dura pues, un año y que tenemos reuniones semanales en grupo y audios semanales, muy interesante. Y la primera clase, que lo llamamos el tipi de la transformación, es cómo hacer preguntas poderosas, porque según las preguntas que te hagas obtendrás respuestas mejores o peores, ¿no? Entonces, ¿cómo se eliminan los síntomas de la ansiedad? No es una pregunta poderosa, es una pregunta muy normal porque uno lo pasa muy mal, pero ¿cómo se eliminan? Pues de múltiples maneras. Primero, no exigiendo que se eliminen, sino viviéndolos desde otro lugar. Segundo, prestando atención a todo lo que hemos hablado, ¿no? Y primero aceptándolo para que pueda eliminarlos. Hay una cosa muy interesante que ya las terapias más modernas, que son en las terapias de tercera generación, cognitivas, recontextualizan las técnicas de psicología, ¿no? Y del cambio personal. En el sentido que el criterio de eficacia, para que una técnica sea válida o no, ya no es que la persona haya eliminado los síntomas, sino que la persona esté conectada con sus valores, sienta que su vida merece la pena y que le gusta vivir su vida y que esos síntomas le den más igual. Y a partir de ahí, de crear eso, los síntomas van desapareciendo, como desde un cambio indirecto. Qué bueno, es que es la clave, ¿verdad, Rocío? Sí, Vivir en coherencia con lo que tú eres y quieres ser y acercarte cada vez un poco más a una versión sencilla, pero que no fácil, siempre lo digo, mm, de tus valores, de los principios de tu vida, ¿no? Que también tiene mucho que ver con el Kaizen, con el propósito de vida, de
por qué estás aquí, para qué estás, y cuando más feliz estás y más alineado estás, pues casi como que tienes más recursos para en un momento dado gestionar un revés Total. que te venga, ¿no? Sí, sí. Totalmente, Mm. totalmente. Claro, hay gente que me dice, venga, voy a partir de ahora voy a salir todas las tardes porque tengo agorafobia y voy a salir todas las tardes para luchar contra la ansiedad y demostrarle a la ansiedad que yo puedo, voy a ir todas las tardes al campo. Y digo, ¿y para qué vas a ir al campo? Y dice, no, pues voy a ir con mi hijo a dar un paseo y entonces así aprovecho y lucho contra la ansiedad. Digo, ¿por qué no lo planteamos como voy a dar un paseo con mi hijo, voy a conectar con él y a ver qué pasa? Si la ansiedad viene, va como secundario, no como protagonista de aquí tu vida, que es lo que suele pasar cuando queremos eliminar algo, llevamos ahí toda nuestra atención, desplegamos todos nuestros recursos, lo cual es lógico, pero no es psicológico. Entonces voy a empezar a centrar mi atención en otra cosa, ¿no? En buscar y en encontrar otras cosas, otro tipo de experiencias. Vuelvo otra vez al inicio, para los que se acaban de incorporar, para los que igual llevan todo el rato escuchando y de verdad dicen, tengo ansiedad, lo sé, estoy diagnosticado, lo noto, todo lo que está contando Rocío me resuena un montón, no puedo. ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde empezamos? Hombre, pues lo que tú has comentado antes, yo creo que es consultar a un especialista o un experto o empezar a buscar tú por tu cuenta, pero consumiendo la información, como decíamos, desde la ansiedad es muy fácil, la propia ansiedad te hace, está uno nervioso y te hace consumir la información como, o sea, añadiendo teorías. Entonces, mantener la calma, lo primero, reconocer que estoy viviendo esto, reconocer, recordar que tiene solución, que es una experiencia universal, buscar información sobre ello y a partir de ahí, pues buscar soluciones que las hay. Pues ya sea a través de manuales, pues como el que compartíais el lunes, ¿no? De Rafael, o buscando con un experto. Pero esto tiene solución, que se puede... Hay gente, claro, mi sistema de 6 semanas. Ayer un cliente me decía, y ya, lo hago 6 semanas y ya. Y digo, no, o sea, vas a percibir cambios desde el principio, Seis pero semanas, todos los días, 42 ejercicios que están hechos, es proceso para ti, para gestionar tu ansiedad. Y ahí empiezas, pero claro, ahí eso, empiezas, ahí claro. empiezas. Esa es tu nueva forma de vivir, es esta, dándote cuenta con conciencia, como tú muy bien dices, de cómo generas la experiencia y cómo te relacionas con el mundo, ir pillando, ¿no? Esas creencias, todo eso. Entonces, bueno, pues ponte ya a buscar soluciones y gracias a Dios hay muchísimos expertos deseando ayudarte. Y nada, pues busca el experto que más encaje contigo. En este caso hemos estado con Rocío Lacasa, ahí lo he puesto, hermanoslacasa.com. Genial. Hacen equipo los dos hermanos y tienen un sistema de transformación que es una metodología desde su visión, sin pretender nada más que acompañar y ayudarte si lo necesitas y que nos ha acercado un poco más a el por qué creen ellos que llega a ese estado de ansiedad y cómo se puede atajar yendo por fases, desde el comportamiento, al contenido del pensamiento, a la estructura del pensamiento, a los sistemas, a la naturaleza del pensamiento y a la integración. Y no sé si quieres añadir algo más, Rocío, porque es algo muy, muy extenso y muy grande y muy importante. Igual se me ha escapado algo. Yo creo que es momento Nada, de que añadir. muchísimas gracias de nuevo, Anne, y vamos, que es una maravilla que la gente pueda acceder a esta información y, y lo que decimos, que tiene solución, que es una experiencia universal y que hay que darse cuenta que es algo humano y que es cómo estamos configurados, ¿no? Que no es culpa de nadie ni te hace más débil, sino cómo estamos configurados, cómo anticipamos y cómo esto nos acompaña desde hace miles de años, ¿no? Pero que se puede, hay muchísimo margen de mejora para una persona que nos esté viendo y que diga, no, es que llevo 15, 20 años, da igual, puedes cambiar, estabas cayendo sin darte cuenta en inocentes malentendidos que puedes empezar a desvelar ya. Y no necesitas 15 años para cambiar, necesitas muy poco para empezar a sentirte mejor, ¿no? Y nada, que estamos encantadísimos de poder acompañar Claro, a quien claro. quiera. Y también recordar que los que quizá no tenemos ese cuadro de ansiedad ahora, pero sí que intuimos que hay alguien cerca que lo puede tener, pues que hayamos entendido con esta charla
qué les sucede, cuáles son sus miedos, cómo le podemos hablar y animar pues para que esté mejor también, porque la parte del acompañamiento, de la comprensión mutua es importante. Estamos todos en el mismo barco y hay gente que lo está Sí, pasando muy mal. O sea, que también es importante. totalmente. Empatía, humanidad, estigma, dejarnos Fuera. de ese estigma que a veces uno mismo proyecta y es humanidad, humanidad y cariño y compasión. Te seguiremos la pista, Rocío La Casa, en tu super Instagram, precioso todo lo que estás haciendo también tú. Y gracias por traernos esa profesionalidad de la que también necesitamos todos en esta vía de desarrollo humano, de autoconocimiento, de entendernos y aprender. Así que gracias, Rocío. Muchísimas gracias a todos, a ti, Anne, en especial, y qué maravilla tener acceso a esto. Venga, pronto, hasta pronto. Chao. Hasta pronto, Anne, Adiós. gracias. Chao.